Hola, ¿cómo están a todos los que nos están viendo aquí en este ciclo mensual de entrevistas cercanas? Nosotros estamos con mascarilla por temas obvios. Y bueno, en este espacio vamos a realizar una entrevista muy especial, porque para los que no saben o todavía no conocen lo que es el canal FEFOCOS, tiene un poco relación con lo que yo estoy, que es el movimiento de los focolares. Y por eso estoy acá junto conmigo con Marcos. Él es focolarino consagrado, yo no, para que sepan. Antes de comenzar con la entrevista a Marco, te voy a contar algo. Uno de mis amigos, cuando yo le expliqué en torno al nombre del canal, y que Focos significaba como el movimiento de los focolares, él a modo de broma dijo que vino para que somos como un movimiento que cambiamos los focos, así por así decirlo. ¿Cuál sería esa respuesta ante ese comentario? Bueno, el nombre focolar viene de fuego y en realidad en Italia, donde se utilizó por primera vez este nombre, focolar es lo que se llama focolar sería el hogar, o sea, el lugar donde se enciende la hoguera, la chimenea, que en aquellos tiempos todavía se acostumbraba que ese lugar era un lugar donde se cocinaba y en la antigüedad, o sea, no había calefacción en toda la casa y por eso era típico que la familia en las noches de invierno se reunieran alrededor del fuego. Y por eso también en español la palabra hogar, que viene de hoguera, no es solamente sinónimo de un lugar donde se enciende el fuego, sino que es sinónimo de familia. Este nombre no lo puso la fundadora ni sus primeras compañeras, sino la comunidad de gente que en un cierto momento estaba en la necesidad. Estamos hablando de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 43, 44, 45, y bueno, había muchas carencias, muchas necesidades de sufrimiento, y todos los que se acercaban a la comunidad decían que sentían este calor de familia, y por eso salió como espontáneo llamar focolar, que aquí es como un focolar, ¿no? Como un hogar. Y después quedó así, o sea, en italiano es focolare, en español se dice focolar, a pesar de que en realidad focolar en español no quiere decir exactamente eso, pero quedó así, para no deformar la palabra, y de hecho después en todos los idiomas se cambia un poquito, pero siempre queda como focolar, ¿no? Y bueno, ese es el origen, y a lo mejor uno pensará foco, bueno, puede ser porque tiene que ver con la luz, pero tiene que ver con eso, con el calor de hogar, y bueno, es siempre también para nosotros un deber ser, en el sentido de que nos recuerda este mandato, que de hecho una de las últimas veces de los últimos mensajes que nos dejó nuestra fundadora antes de partir al cielo, nos decía: sean una familia. Y nos daba ejemplos así concretos, pero decía que justamente en nuestras comunidades, donde hay dos o más de los nuestros, que se viva este espíritu de familia. Así que, bueno, cada vez que nos llaman focolar, también se dice movimiento de los focolares a toda la agrupación, por así decir. Pero en modo particular se le llama focolar a la casa, donde normalmente viven los focolarinos o los focolarinos, que somos nosotros los miembros laicos consagrados, y que, bueno, justamente somos llamados a ser estos custodios, por así, de esta llama, y los primeros responsables de que quien llega a esta casa sienta esto, digamos.
Eso. Qué bueno. Yo creo que para la gente, yo creo que ya conoce lo que es el significado del nombre de los focolares. Y ahora vamos a partir con la entrevista. Perdón, solamente quería agregar que este es como por así decir, el nombre de fantasía, porque el movimiento de los focolares también se llama Obra de María. Ah, sí, claro, sí. Pero bueno, el nombre sí de fantasía que más se utiliza es Movimiento de los Focolares. Claro. Ahí va otra justificación más, para que no nos digan que cambiamos los focos solamente. Vamos a partir preguntando cómo era Marcos antes de ser Marcos el focolarino. Bueno, yo conocí la espiritualidad cuando era muy chico, tendría como 10 años más o menos. ¿Quién era yo? Era una persona más bien introvertida, tímido, si se quiere, y también de repente me tocó vivir un pequeño drama que hay muchos que les toca lamentablemente vivirlo, que es que en un cierto momento mis padres, cuando yo era muy chico, se separaron, ¿no? Entonces eso, no sé, me quedó así, ¿no? Pero casi como que esta situación en algún momento me llevó a pensar, pero ¿habrá alguna familia, algún amor que nunca se termine? Estaba con esas preguntas. Y fue así como poco tiempo después, también por un caso fortuito, fui a visitar unos familiares en una ciudad, Mercedes, que queda como a más o menos unos 300 kilómetros de donde yo vivía. Y un primo, o sea, en un cierto momento me contó, dice, pero íbamos para Año Nuevo y nos quedamos algunos días. Entonces me hizo conocer sus amigos. Y ahí me llamó mucho la atención que estos amigos eran muy distintos. O sea, se veía que había algunos que eran de la familia un poquito mejor, digamos, mejor en el sentido que tenía más plata, por así decir, y otros eran más humildes. Y si bien no es así tan marcado como aquí, también en Argentina el hecho de que una persona que está en una cierta posición social tenga amistad con uno de una posición completamente distinta, es como raro. Y ahí como que me llamó la atención. Y me gustaba estar con ellos porque enseguida, apenas los conocí, se interesaron por mí, me incluyeron en el grupo. Y después me di cuenta que tenían, o sea, como una vida bastante, llamémosle, curiosa. Curiosa en el sentido de que me acuerdo que un día estábamos ahí y dice, nos juntamos, vamos a ordenar nuestra sede. Tienen una sede, sí, ahí nos juntamos y que yo voy, y tenían instrumentos musicales, guitarra eléctrica, y dije, entretenido, ¿no? Y sí, después otra vez me invitaron a acompañarlo y iban a un lugar, un sector, una población, y a pesar de que éramos todos jóvenes, obviamente yo era el más chico, había otros más grandes, 15, 16, 17, nos pusimos todos para ayudar a una señora en esta población que tenía que construir una casa. Y bueno, la cosa era ir a acabar, hacer los cimientos de la casa.
episodios así que a mí como que digo, bueno, ayúdame a la gente, bueno, hacen música, pero digo, bueno, una vez me acuerdo que yendo a la casa de uno de ellos encuentro que tenía una pila así, grandota de discos, los que ahora ya es raro, se ven como de colección los de 30 Los vinilos, claro. Los vinilos, y bueno, o sea, a mí también me gustaba la música rock y qué sé yo, pero tener un vinilo cuando uno tiene 10, 12 años era como una cantidad de dinero Claro. importante que... Y vi que tenían así un alto, ¿no? de vinilo y entonces dije, uy, le dije al dueño de casa, dije, qué bueno toda la cantidad de discos que tienes. Y me dice, no, dice, es que no son míos. Digo, ¿cómo que no son tuyos? Son de todos nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos lo ponemos en común y después cuando alguien quiere se lleva uno, lo escucha en su casa y lo vuelve a traer. Y le ponen en común sus discos. O sea, como digo, oh, me impresionó. Y digo, acá hay algo raro. Y entonces al final, después de tanto, uno de ellos me dijo, mira, yo digo, ojalá pudiera tener amigos como ustedes también en mi ciudad. Y entonces me dice, mira, te voy a contar un secreto. Nosotros descubrimos la felicidad en el Evangelio. Y queremos amar a cada uno como Jesús nos ama, a cada uno de nosotros. Y por eso es que, bueno, tratamos de estar al servicio, hacer cosas. Dice, si tú quieres en tu ciudad, en tu parroquia, hay un grupo que se están reuniendo ya. Digo, ¿en serio? Casualmente la parroquia esa es donde yo había tomado la primera comunión, pero no sabía. Así que volví allí, me contacté con este grupo y ahí comenzó mi aventura. Esto es para decir una pequeña pincelada. Y bueno, creo yo que de ese chico tímido, medio para adentro, todo esto como que me invitó a hacer estar fuera de mí, tratar de estar atento a lo que pasa a tu alrededor, de no dejar pasar una injusticia, a veces las cosas sencillas que uno de repente va por la calle, digo, bueno, no siempre uno puede, pero otras veces digo, hay alguien que está pidiendo a alguien, o un borrachito que está ahí, y a veces es tan fácil como mirar los ojos y saludarlo, ver si puedo darle algo, acompañarlo, o acompañar a alguien en su dolor. Hay muchas formas de no ser indiferente. De hecho, yo encontré una plenitud tan grande en estar en esta donación que, de hecho, en algún momento de mi vida, regresando de una especie de escuela de formación que fui a hacer de jóvenes, que veníamos de toda la Argentina, pero también de otros países, había de Uruguay, de Chile, había incluso un brasileño, había un sueco, donde íbamos a ir por un tiempo, hacíamos esta experiencia, de tratar de vivir el Evangelio. Y en un cierto momento, regresando a mi casa, veía a la gente que caminaba por la calle, iba en el metro, y la gente así con cara larga, triste, y yo venía pero que explotaba de felicidad. Y como que en ese momento sentí como esta cosa, como que digo, Jesús, digo, yo tenía mis proyectos, mis ideas de mi futuro, pero digo, quisiera dedicar mi vida para decirle a todos estos, a todos los que encuentro, que tú los amas inmensamente y ser de alguna manera tus manos, tu corazón que está con cada uno. Así para decir algo de lo que fue el inicio, digamos, de este camino para mí y que me ha llevado a recorrer muchos lugares y encontrarme con mucha gente. Qué bueno. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo finalmente te uniste? Bueno,
tú me contaste hace ya recién que sentías algo en tu interior en relación con tus antecedentes familiares, por así decirlo. ¿Y cómo ese camino finalmente se concretó cuando decidiste ser un focolarino consagrado? ¿En qué etapa estabas? No entendí bien la pregunta, porque, o sea, por un lado, bueno, cuando yo abrí un capítulo de mi historia que fue justamente, en casa nos queríamos mucho, tengo un lindo recuerdo del amor que mis padres tenían por mí, por todos mis hermanos, a pesar de que se separaron. Y también con mis hermanos sigue existiendo todavía un lindo vínculo, digamos. Pero bueno, obviamente, esto fue un... Ya, si quieres te lo planteo. Tú me contaste, bueno, fuera de cámara, que tú estuviste como en la universidad hasta que finalmente viste algo en tu interior que era ser sí o sí focolarino consagrado. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue finalmente el resultado en tu vida? A ver, es algo más o menos relacionado con lo último que había contado de esta primera llamada. Yo digo, todavía no sabía bien qué es lo que Dios quería de mí. Hasta ese momento yo tenía la impresión, o sea, también con esta espiritualidad, de que quería formar una familia, tener hijos, hacer una carrera y, no sé, como muchos otros, tratar de vivir en esta sociedad tratando de amar, de ayudar. Solo que justamente estando en este periodo así de formación, escuchando también la historia de otros consagrados, me di cuenta como que yo tenía todavía mi vida agarrada de una puntita. O sea, como que Dios me decía, ¿estás dispuesto a darme todo, no? Y a mí me daba como cosa, porque digo, bueno, yo soy pecador, limitado, no tengo tanta dote, todavía era así como medio introvertido. Pero en cierto momento sentía que tenía que confiar en Él. Digo, bueno, si tú quieres, yo te entrego, como quien dice, la llave del auto, digamos, ¿no? Maneja tú mi vida. Yo no tenía una 100% de seguridad, entonces en un cierto momento comuniqué esto a los superiores, a los que estaban ahí, le conté un poquito lo que estaba sintiendo, también con mucho temor, porque digo, bueno, y ellos me confirmaron que podía ser una llamada. Y así que comenzó todo un proceso, un camino de formación. Primero estuve en una comunidad ahí en Buenos Aires, y después finalmente me enviaron a esta escuela internacional que en este momento se hace cerca de Florencia, en Italia, que duró como 3 años, y ahí hay, bueno, jóvenes de todo el mundo que están ahí participando, y ahí hice mi periodo de formación, que es un periodo como una especie de seminario, por así decir, pero bueno, es trabajo y estudio, hacemos un poco de todo, digamos. Y poco a poco se fue aclarando este camino. O sea, yo la verdad que no tenía claridad sobre mi futuro. Perdón, olvidé decir una cosa, que cuando decidí hacer este paso, yo digo, bueno, tengo que tener algún título, y me dijeron, mira, basta que tengas un título como para mantenerte en la vida, ¿no? Y yo en aquel tiempo había terminado la secundaria, tenía mi título de técnico químico. Entonces también en ese momento fue decir, bueno, dejo también este deseo de ir más allá con los estudios, lo dejé, y comencé esta aventura. Y después, a los años, digamos, estando aquí justamente en Chile, estamos hablando de la primera vez que llegué acá a Chile fue a fines de los años 90,
en cierto momento se veía que también para poder trabajar en un horario más adecuado y tener más libertad, dice, bueno, capaz que te conviene desarrollar una carrera. Así que me puse a estudiar aquí, hice una carrera de ingeniería, gestión de calidad, medio ambiente, bueno, y lo hice, pero no sé cómo decir, sentía como que primero tuve que decir, aquí está todo, y después como que Dios te devolvía algo de esto, y yo me daba cuenta que también en este trabajo que tenía que hacer era también un servicio, digamos. Así que no sé si respondí un poco Sí. a la pregunta. Ahora, por lo que, bueno, para la gente que no sabe, yo pertenezco a una generación post-Chiara Lubich, después de su muerte, y tú eres generación Chiara Lubich, que de hecho tú la pudiste conocer cuando ella estuvo en Argentina. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trató eso? Bueno, yo la verdad la conocí así cara a cara. La primera vez que la vi fue cuando estaba ya en Florencia, en Italia. Y la verdad que fue una impresión muy fuerte, o sea, porque algunos contaban de algún encuentro que habían tenido y como que de repente ella se iba en el auto y iban corriendo. Yo decía, están un poquito tocados, digamos, ¿qué les pasa, no? Sin embargo, en este primer encuentro, que después tuve varias ocasiones de reunirme también en Argentina, cuando estuvo en el 98, yo sentía como que era una cosa especial, pero ella tenía una presencia de Dios muy fuerte. Y cuando hablaba con uno, te miraba a los ojos y sentías como que te absorbía, digamos, ¿no? Era una presencia de Dios grandísima. Y obviamente, y experimentabas una plenitud, una alegría, una felicidad muy grande, ¿no? En estas reuniones uno terminaba, pero aplaudiendo, contento, y sentía como que lo que contaba, lo que decía era algo de Dios que te calaba profundamente. Así que en ese sentido, eso es lo que recuerdo. Después tuve la oportunidad de, además de eso, de saludarla en varias ocasiones, de repente escribirle algunas cartas, ¿no? Para agradecerle. En aquel tiempo se acostumbraba que Chiara, como tenía como esta cercanía con Dios, por así decir, que nos diera como un input, o sea, decir, cómo nos veía, cuál podía ser el designio de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay una costumbre en el movimiento de los focolares desde el principio, que era justamente tomar el Evangelio y leer una frase y tratar de ponerla en práctica y después compartirlo, ¿no? O sea, hoy día se sigue haciendo y generalmente se trata de que sea de alguna de las lecturas de alguno de los domingos del mes, ¿no? Y entonces, cuando uno a veces le contaba su experiencia, se presentaba, qué sé yo, ella de repente elegía para cada uno una palabra de vida. Como que esa palabra de vida fue escrita para nosotros, o que nosotros fuimos creados por esa palabra de vida, ¿no? Entonces a mí me dio una de a los Gálatas, que decía, ustedes hermanos han sido creados para vivir en la libertad de hijos de Dios. Y para mí, no sé, cada vez que me recuerdo esta frase de San Pablo a los Gálatas, me recuerda mi deber ser, que significa que no estar atado a estructuras, a cosas, sino que la cosa más importante es el amor.
¿sí? Ir más allá de uno mismo. Cuento, por ejemplo, una cosa muy sencillita que me sucedió hace un rato. Bueno, acá vivimos en comunidad, así que cocinamos, lavamos la ropa, limpiamos, hacemos un poco de todo, ¿no? Y ahora estaba llegando a la casa y uno de mis compañeros me dijo: oye, ¿no podrás sacar tu ropa de la cuerda? Porque ya seguramente está seca. Y yo dije: oh, qué lata, o sea, tenía otras cosas que hacer, digo, pero ¿cuál es el apuro, no? Pero bueno, lo que pasa es que él estaba también lavando otra ropa y quería colgar. Entonces no dije nada, fui y empecé a sacar mi ropa, pero también ahí había sábanas, toallas que no serían mi ropa exclusivamente, ¿no? Entonces dije: bueno, yo saco mi ropa. Y digo: ¿por qué solo mi ropa? Si también está esta que está seca, la puedo sacar para que él tenga más espacio para colgar la ropa, ¿no? Sentí como que tenía que dar un paso, ir más allá de lo que estrictamente me habían pedido, que incluso hasta eso podía haber dicho: mira, lo hago después porque estoy ocupado, ¿no? Cada vez que logro ir más allá, que un hermano te pide algo, digo: ay, ahí vamos. Me acuerdo de esto, de mi deber ser, digamos, estar en Jesús, digamos. No sé si... No, está bien, está bien. Ahora una pregunta, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer al cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, pero tú, ¿qué opinas desde que él asumió su pontificado hasta ahora en torno a los gestos, a las palabras y a las decisiones que él ha tomado, o que está tomando ahora? Bueno, tengo que decir que conocí poco al cardenal Bergoglio porque justo cuando... a ver, no conté toda la historia, pero cuando... después que terminé mi periodo de formación, nos pueden destinar a cualquier lugar del mundo. Entonces estuve 11 años en México, después estuve aquí en Chile 13 años, y después finalmente volví a mi tierra natal, en Buenos Aires, y ahí, cuando llegué, en aquel tiempo estaba el cardenal Bergoglio. Y así que, pero tuve poquito tiempo de conocerlo. La imagen que tengo de él es que era una persona más bien muy intelectual, pero como muy, no sé cómo decir, muy seria, muy reservada. Y cuando asumió como papa y se convirtió en el Papa Francisco, yo descubrí otra persona, como que hubo una gracia que cayó ahí en él. Para empezar, una persona que se volvió así completamente, que irradia alegría por donde va, ¿no? Y después, por otro lado, a pesar de ser jesuita, o sea, digo, a pesar de que porque tiene su espiritualidad, él quiso elegir esta figura de Francisco, y lo hizo no solamente asumiendo el nombre, sino que con gestos concretos, ¿no? Desde su forma de vestir, la austeridad para viajar. De hecho, llamó la atención a muchos en todo el mundo de que él fue muy austero desde el principio. Incluso, bueno, hasta ese momento la costumbre era que el Papa tenía a disposición como una especie de recámara, un departamento prácticamente dentro del Vaticano, y él no quiso estar ahí, sino quiso compartir con los demás obispos y cardenales en lugares comunes, digamos, ¿no? Para decir estos pequeños gestos. Y después a eso se sumó el hecho de que él empezó a utilizar un lenguaje muy cercano, muy coloquial.
y no solamente en su hablar, sino en sus exhortaciones apostólicas, en sus documentos, en las encíclicas, no sé, había una exhortación apostólica que hablaba sobre la santidad, y me viene Amor y Leticia, pero esa no es la de las familias. Ahora no me viene, pero me llamaba la atención porque ahí justamente decía, hablaba de la santidad de la vecina de al lado, o sea, de darnos cuenta de que la santidad no era algo para los que nacieron con la aureola puesta, sino para todos, que todos los cristianos estamos llamados a ser santos, a estar en donación, ¿no? Y bueno, en su discurso a los jóvenes, a la gente, todo, él como que llama la atención su cercanía, su forma de hablar, y se ve que él lo vive profundamente. De hecho, también promovió muchas acciones así concretas que también tienen que ver con ir más allá. Por ejemplo, esto de la economía de Francisco, que tiene que ver con promover una economía solidaria. Él habla del Pacto Global Educativo, donde prácticamente lo que está promoviendo a través de una red de profesionales, de que se piense en una educación global que va más allá del conocimiento técnico de la materia, sino esta formación humana integral. Y un montón de iniciativas más que sorprenden. Incluso, lamentablemente, todavía seguimos peleando contra el coronavirus, pero él ya en el 2021, creo, ya él empezó a hablar mejor dicho, en el 2020. Él ya, o sea, como todos pensábamos que bueno, era una cuestión de meses, de un año, que se encontraba la vacuna y salíamos de esta, pero él mismo se había dado cuenta, lo que hemos visto, que esta pandemia ha puesto en descubierto la gran desigualdad que existe en la humanidad. Entonces, ante una pandemia, los que obviamente están mejor económicamente y tecnológicamente, hablando también de los países, tienen más posibilidades para sobrevivir en esta tempestad. Pero países pobres, como muchos países de América Latina, ni hablar de África y otros lugares, estaban en condiciones peores, y entonces eso hacía ver grandes índices de muerte, y entonces él ya promovió en aquel tiempo una comisión para pensar en el post-pandemia, que tiene que ver, es decir, bueno, cuáles son esas pobrezas estructurales que existen en la humanidad y cómo poder ir al encuentro, empezar a trabajar en eso. Así que austero, cercano y profeta. Así para decir, después bueno, como todas las personas, de repente ha cometido algunos errores, algunos gestos un poquito apresurados al juzgar ciertas situaciones. O sea, recordemos, bueno, cuando vine acá a Chile, tuvo ese momento tan desafortunado con los periodistas, porque él realmente no tenía una conciencia acabada de toda la situación que se había producido con el tema de los abusos, y como que él no... Solo que, así como metió las patas, por así decir, él mismo dijo, reconoció que bueno, que si había algo había que investigar, y enseguida mandó a este cardenal a Chicluna, que hizo toda la investigación, una serie de cosas, y cambió radicalmente. Después, al poco tiempo, él hablaba de tolerancia cero, a pesar de que, bueno, lamentablemente toda esta situación de los abusos y todo es una cosa
que se destapó, que viene de vieja data, ciertas estructuras viciosas que se han dado, y bueno, no quiero extenderme en esto que es algo triste y doloroso que nos golpea a todos como iglesia, pero quiero rescatar eso, la osadía de él, la franqueza y esta capacidad también de ir al encuentro, ¿no? De hecho, esta famosa carta que escribió al pueblo de Dios que camina en Chile, así que es humano, que también se equivoca, pero con un gran coraje y bueno, estas características que dije. Espero no haberme dilatado demasiado. Bueno, ahora, como es la dinámica que ya todos saben dentro de esta entrevista, quiero que tú me hagas una pregunta aquí, a mí, de lo que sea. Y yo la trato de responder, y si no, no. A ver, tú, te agradezco la valentía que sientes que haces parte de alguna manera, te tratas de vivir la espiritualidad de los focolares. ¿Qué es lo que te atrajo, lo que hace parte de tu vida? No sé, ¿qué es lo que te hace sentirte identificado? Eso. Nos vemos, muchas gracias. A ver, bueno, yo creo que bueno, hace más de 15 años, por así decirlo, yo estaba en un colegio salesiano, que es el Salesiano de la Mena, y bueno, me sentí atraído primero por la vigencia de la obra de Don Bosco. O sea, no hay ninguna otra persona o lugar que no sepa quién es Don Bosco, a pesar que haya pasado, no sé, 200, 300, 400, 1000 años por ahí. Y bueno, también se renueva un poco esta santidad juvenil que, bueno, en su momento los salesianos lo han dicho. Hay figuras tan potentes como el caso de Laura Vicuña, Seferino Curada, Domingo Sabio, y ahí no. Pero mi primera, o sea, a ver, claro, sí. Mi primera experiencia, o sea, la primera vez que escucho el movimiento de los focolares fue en el 2010. Porque ese año, y yo creo que tú te acuerdas, fue beatificada Chiara Barano. Ese fue como, de qué se trata todo esto. Y bueno, yo hasta hace un buen tiempo, yo era un laico en relación con los salesianos en ese momento. Y de a poco empecé a ir primero a la casa de la rama femenina que está en Providencia. Ahí para conocer de qué se trataba, qué significaba los focolarinos, que yo también he pensado que cambiaban los focos, pero no es así. Y claro, me contaron de que es un movimiento que se creó hace casi 80 años ya. Bueno, que también lo escuché el nombre de Chiara Lubich, que no sabía quién era. Y bueno, eso fue como un pequeño paso, pero nunca tanto. Y bueno, hasta que en 2019 decidí hacer como una experiencia de discernimiento. Y bueno, justamente decidí formar parte de esta espiritualidad focolarina por dos razones. Primero, tratar de fomentar un poco la unión y también la reconciliación en esta sociedad que cada día está más mal. Y segundo, bueno, yo creo, o sea,
no trato de pedirle a mis más cercanos que formen el movimiento focolar porque no. Pero sí tratar de irradiar mucha más alegría que antes, porque bueno, yo era, al igual que tú, era un poco encerrado, tímido, aislado, todo eso, entonces. Pero bueno, gracias bueno, a la experiencia que tengo con la conferencia episcopal, a la experiencia que tengo con las redes sociales y a estas personas, yo creo que... O sea, yo soy, como lo he dicho en algunos de los videos anteriores, soy un focolarino no consagrado, pero feliz. Eso es lo que me... Qué lindo. Gracias. Necesito una pregunta. Ahora, pasando a otro tema. Subimos, bueno, hace ya 55 años que los focolares estuvieron en Chile. ¿Cuál fue la historia de cómo llegó la Hora de María aquí? ¿Y cómo es hasta la fecha lo que es actualmente los focolares? En 2017 se cumplieron 50 años de la llegada del movimiento de los focolares. En aquel tiempo, a Argentina llegaron algunos de los primeros compañeros de Chiara y empezaron a difundir un poco la espiritualidad en prácticamente todo el país y también cruzaron la cordillera. Había algunos contactos y gente que estaba interesada. A veces los religiosos que viajan por aquí para allá y empezaron los primeros contactos y empezó a formarse un pequeño grupito de personas interesantes, entre los cuales una de las personas que quedó así como atraída por esta espiritualidad fue Monseñor Valdés, capuchino, que fue el primer obispo de Osorno. Y había también otros obispos con los que él compartía un poquito no sé, atracción que sentía también por esta espiritualidad de la unidad. Él veía que para la sociedad chilena podía ser un don importante justamente por este carisma de la unidad. Y después de algunos años de haber participado, de haber cruzado la cordillera y ir a nuestros típicos encuentros que llamamos Mariápolis, de donde participan grandes y chicos, consagrados, casados, todos, él se decidió y le escribió una carta a nuestra fundadora, que era Lubi, y justamente le pedía que si era posible que se abriera un focolar aquí en Chile, justamente para difundir con más fuerza esta espiritualidad. Y obviamente se ofreció él para que el focolar llegara en primera instancia ahí a Osorno, y después de un tiempo se vio que quizás era más potente para la irradiación que vinieran aquí a Santiago. Y eso, y después se fue desarrollando, después a los años, fin de los 70, llegó aquí también el focolar masculino y bueno, la comunidad fue creciendo y estamos en muchas ciudades de Chile, especialmente en el sur, pero también en el norte hay algo, en La Serena, Coquimbo. Eso. Bueno, por lo que yo tengo entendido, ustedes también tienen un centro Mariápolis en Punaco. Sí. ¿Qué significa el centro Mariápolis? Bueno, nuestra fundadora, entre las cosas que fundó, digamos, sentía que tenía que haber un lugar cercano a cada comunidad donde los miembros de la obra pudieran formarse en
en un clima, nosotros decimos, de la presencia de Jesús en medio, siguiendo un poquito esta promesa que hizo Jesús, que donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo también estoy en medio de ellos, en el Evangelio de Mateo. Es una presencia silenciosa pero real, ¿no? Bueno, ella sintió que quizás era importante que hubiera espacios así. Y entonces es así que salen lo que nosotros llamamos Centro Mariápolis, o sea, como la casa de María, ¿sí? Y en Chile no teníamos esta casa y justamente a los pocos años que ya estaba el Focolar acá en Santiago, surgió un ofrecimiento de esta casona que estaba dejando una congregación, lo tenía justamente la diócesis de Rancagua, y bueno, o sea, ¿a quién podemos ofrecerle este espacio para que sea un punto de irradiación? Así que en el Guape, Unaco, a 10 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, entre Santa Cruz y San Fernando, está esta casa, esta vieja casona, que bueno, se fue remodelando y hoy en día es un punto de llegada, pero no solamente para los miembros del movimiento que van a hacer sus retiros espirituales, sino gente que pasa por el día. También es un espacio cultural, se han tejido un montón de redes, digamos, ¿no? con la gente del lugar, y bueno, estamos y eso es este centro, digamos, ¿no? Donde hay un focolar femenino, hay colarinas que atienden este centro, pero además de alguna manera están al servicio de la comunidad de ahí, local, y eso. Ahora, como especie de última pregunta, tú te vas en los próximos días de Chile a tu natal Argentina. En los años en que has estado aquí en Santiago o en otra parte, ¿qué cosas positivas te van a recordar siempre y qué cosas negativas no lo podías recordar? Eso habría que preguntárselo a ellos, yo no lo sé. Yo vine aquí con este ánimo de servir, contento porque había estado muchos años aquí antes, como dije, 13 años, cuando fui a Argentina, estuve 8 años y después volví para acá. Y vine así, simplemente para servir a la comunidad. Me tocaron años muy duros, en el sentido de, primero con lo del estallido social, que fue algo inédito para toda la sociedad, y tratar de ver cómo acompañar a la comunidad en este proceso, porque a cada uno, según su historia, los tocaba de un lado o del otro, ¿no? Y se empezaba a ver lo que la famosa que llamamos grieta, digamos, ¿no? Y a veces podía parecer así como contradictorio que nosotros, que somos los de la unidad, de repente hubiera diferencia entre los nuestros. Entonces también ahí ir al encuentro de hacer esta escucha profunda con cada uno. Me acuerdo que en cierto momento, bueno, salió esta inquietud de hacer como lo que llamaron mesas de diálogo, o sea, paneles de vida ciudadana, y se invitaban expertos y tratábamos hablábamos de diálogo ciudadano, y se tocaron temas así de actualidad, tratando de hacer una experiencia juntos, ¿no? O sea, por un lado entender que en aquel tiempo estaba, o sea, después que empezaron los primeros meses del estallido, ya se empezaba a hablar de esto de la Constitución, de que si había que cambiarla, si no, de las AFP, de qué significaba después cuando vino esto de que
lo del sí, qué estaba en juego, y sobre todo ejercitar primero entre nosotros, pero era un espacio abierto, venían todos, digamos, un momento de cómo dialogar entre nosotros, cómo saber escucharnos, cómo acoger al que piensa distinto. Así que fue algunos intentos, pero digo, había que transitarlo todo eso. Después, bueno, antes de eso, hay que decir, cuando llegué estábamos con toda la explosión por el tema de los abusos, que fue un gran dolor, y también en nuestra comunidad se sentía todo este dolor, todo, entonces que también al principio, como recordarán, o sea, mucha gente se distanció de la iglesia, entraron. Así que otro momento difícil. Después, bueno, obviamente vino lo del estallido, y cuando más o menos empezamos a levantar cabeza, por así decir, o sea, se encaminó toda esta cosa, vino lo de la pandemia. Y también lo de la pandemia fue otro gran desafío, y fue muy interesante porque también ahí decir, bueno, nos quedamos llorando en el rincón, ¿o qué podemos hacer? ¿No? Y entonces ahí fue la oportunidad primero de invitar a todos, empezar uno también a mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que podíamos hacer. Entonces sabíamos que varias asociaciones habían organizado ollas comunes, entonces acercarse ahí los que podían. A veces era la cosa sencilla de saber que alguna familia estaba necesitando ropa o algunas... entonces movernos entre todos para ir al encuentro de eso. Se creó también un fondo que lo llamamos Yo por Ti, que no era otra cosa que decir, bueno, estar atentos como comunidad a las necesidades. Entonces de repente había quienes ponían plata en común, había quienes ponían cosas, desde muebles, ropa, alimentos, y hubo como una circulación, me atrevería a decir, así como en la experiencia de los primeros cristianos, ¿no? De que todo era en común. Nosotros no inventamos el hilo negro, o sea, sé que muchas asociaciones lo hicieron, digamos, ¿no? Pero queríamos también nosotros desde lo nuestro aportar nuestro granito de arena. Así que fue interesante. Después, bueno, cada uno trataba de hacer lo que podía. Yo me acuerdo que también en varias ocasiones uno dice, bueno, acá estamos en Providencia, es una comuna clase media. Sin embargo, está lleno de carpas, de gente que duerme en la calle. Entonces, en varias ocasiones salir a la calle así, simplemente sin ningún propósito en particular, con algunos pancitos, un termo, y ir a ofrecer un cafecito, un sanguchito y sobre todo escuchar a la gente. Y fue una experiencia muy gratificante para mí. Cuando la gente te cuenta un poco sus dolores, su vida, lo que viven, incluso a veces sentir la impotencia de que están en una situación de la cual no se ve una perspectiva de salida inmediata. Una de las cosas más lindas que se dieron en este último periodo fue justamente que a raíz de una solicitud, digamos, de una parroquia ahí en el barrio de Yungay, que se contactaron con una de las focolarinas y dijeron que necesitaban una ayuda, y ellas acudieron, y la primera ayuda era simplemente sostener la olla común de un día a la semana. Y dice, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos? Y poco a poco se formando, o sea, la plata fue llegando para ir comprando la comida, tratar de que empecé a dar algo de proteína, carne, que fuera algo lindo y se le entregaba a la gente, y con eso se fueron tejiendo vínculos. Después parte de la comunidad femenina se trasladó ahí
al barrio Yungay, donde están viviendo en este momento. Y bueno, ellas son como la punta de avanzada, pero después atrás está toda la comunidad que acompaña con ayudas concretas, yendo a cocinar cuando voy a acompañar a la gente. Entonces se han dado un montón de iniciativas muy interesantes. Pero en medio de este periodo terrible que nos ha tocado vivir y que de alguna manera todavía lo seguimos viendo, que es lo de la pandemia. Así que, no sé, qué sé yo, lo que puedo decir es de que de este periodo que estuve aquí, traté de ser hermano, cercano. A veces uno acierta, otras veces se equivoca, pero siento que me voy, digamos, contento de haber podido acompañar a la comunidad en estos momentos difíciles, digamos. Creo que quisiera que sea así, digamos, ¿no? Pero creo que cuando uno recuerda a una persona con el tiempo, si esa persona estuvo en los momentos difíciles con uno, esa persona queda en el corazón, digamos. Así que eso, y después, bueno, como todos, de repente uno, por ese exceso o defecto, puede cometer errores, digamos. Pero me quedo sobre todo con este amor, con esta cercanía vivida con tanta gente. Y me voy a servir a otra comunidad, en otro lugar, y comenzar una nueva historia, digamos, ¿no? Así es nuestra vida, digamos. No sé si... Qué bueno. Bueno, yo te quiero dar las gracias, Marco, por tu tiempo disponible en esta entrevista. Y no sé, ¿le quieres dedicar algún último mensaje, ya que está la cámara aquí? Bueno, creo que el pueblo chileno es admirable en el sentido de luchador, que le han tocado cosas difíciles como todos, pero que levantan la cabeza y siguen adelante. Incluso este momento histórico que estamos viviendo, también en lo político, que para algunos es como perplejo, hay contrariedades, hay un montón de cosas, y todos, creo, en el mundo, en particular en América Latina, miran con atención qué es lo que se vive aquí en Chile. Creo yo que algo esencial es el respeto que todavía se tiene aquí por las instituciones. Y bueno, deseo lo mejor, ¿no? Para todo este querido pueblo chileno, que le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos y amigas, y los voy a extrañar. Así que eso. Gracias y los llevo en el corazón. Bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, ustedes ya han visto esta entrevista del ciclo Entrevistas Cercanas. Muchas gracias y nos vemos en otra entrevista el próximo mes. Chao. Adiós.